Bien, vamos a comenzar entonces con el tema de vistas. Vamos a ir haciendo una breve introducción, ¿sí? Y durante estas semanas vamos a ir explorando y conociendo los componentes de vistas, por lo menos los más importantes, ¿sí? Vamos a ir trabajándolos. Así que, bueno, vamos a tener muchísimo por hacer. Muchísimo por hacer. Saben que tienen los foros abiertos para cualquier consulta, el mail interno. Ahí comparto acá pantalla. Bien, todos están viendo la presentación de componentes. Fíjense que estoy mostrando, las presentaciones que voy mostrando son las que están disponibles en la plataforma. Las plataformas que voy mostrando son las que están disponibles en la plataforma y en breve voy a activar, después de la clase, las que vaya agregando de la parte número 2, que es la de vistas, ¿sí? Pura y exclusivamente, que es uno de los componentes un poco más complejos. Bien, cualquier duda o consulta, van abriendo el micrófono y consultan, ¿sí? Por favor. Bien, con respecto a las vistas, ¿sí? Con respecto a las vistas, tenemos que, dice, la interfaz de usuario es la principal sección de interacción entre persona y dispositivo, ¿sí? Por lo tanto, esa interfaz tiene que ser lo más usable posible y lo más amigable posible al usuario y lo más intuitiva posible. ¿Estamos? Eh, Siempre la idea, en el caso de las aplicaciones Android, es menos es más. Es decir, mientras menos cargada sea la vista, mientras más minimalista sea, más atractiva y más fácil de usar va a ser. ¿Sí? Esas interfaces cargadas de color, brillito, animaciones y qué sé yo, no son para nada atractivas, ¿sí? Y hasta a veces confusas. ¿Mm? Y aparte que usan recursos, ¿no? Entonces, nada, van a ver que hay una sección dentro de la página de Google que es Material Design, en donde ustedes pueden indagar un poquito más acerca de los distintos componentes que dispone Google para Android, ¿sí? Y la forma de usarlo y ejemplitos, ¿sí? Animaciones, para que ustedes vean cómo se usa, ¿no? Para poder construir una vista, vamos a usar diferentes objetos, ¿sí? Vamos a usar contenedores y componentes, ¿sí? Igual que como, o parecido a como cuando armábamos una vista en cualquier en otro lenguaje, ¿no? Siempre que armaban una vista, tenían, ya sea con Java, con C Sharp, o quizás también en HTML, ustedes identifican distintos componentes que forman parte de una vista. Principalmente, por un lado, está el contenedor, ¿sí? Que es el elemento visual que va a contener, ¿sí? Valga la redundancia, a los demás componentes, ¿no? Todos esos elementos, todos esos componentes, tanto contenedores como componentes, descienden de una clase madre que es view, ¿sí? O vista, view. Por eso todos los componentes son view. Los objetos de tipo view, como les comentaba, como por ejemplo botones y etiquetas, ¿sí? Descienden de una subclase llamada widget. ¿Tá? Eh, por ejemplo, no sé si alguien estuvo indagando acerca de Flutter, que es otro lenguaje de programación que permite crear aplicaciones multiplataforma. Bueno, está orientado a la programación de widget, de componentes, es decir, todos los elementos que pongo en una vista o todos los elementos que pongo en una vista con los que puede interactuar el usuario, exactamente, son widgets, ¿sí? Bueno, acá nosotros tenemos, por un lado, widgets o componentes, y por otro lado tenemos view group, ¿sí? Que también son vistas. Esos serían los contenedores, ¿sí? Los view group. Nosotros le llamamos layout, ya que descienden de esa clase, ¿no?
Entonces, cuando hablemos de botones, etiquetas, listas desplegables, radio buttons, esos son widgets o componentes. Y cuando hablemos de layout, ¿sí? Esos son view group, ¿no? O contenedores. Acá tienen el árbol de herencia, ¿sí? Las vistas en sí, esos contenedores y esos componentes que van dentro de esos contenedores, los programamos y los armamos generalmente en un documento de XML, ¿sí? Utilizando etiquetas XML, ponemos a esos contenedores, definimos a esos contenedores y a esos componentes, estableciendo para ellos distintos tipos de propiedades, ¿no? Aunque también existe la posibilidad de poder generar, ¿sí? Esos elementos visuales de manera dinámica, ¿sí? Por código, en ejecución, a través de instancias de clase Java. Lo primero que tienen que saber es que todos los widgets, todos los componentes que queremos mostrar en nuestra aplicación tienen que estar incluidos, como dijimos al comienzo, dentro de un contenedor, ¿sí? ¿Qué finalidad tiene ese contenedor? Porque evidentemente, como les estoy diciendo, hay más de un contenedor. Bueno, depende del contenedor que ustedes elijan para poner esos componentes, es cómo se van a visualizar en la pantalla, ¿sí? Algunos contenedores organizan por defecto a los componentes en forma horizontal, otros los organizan en forma vertical, otros como si fueran una grilla, otros con posiciones relativas, ¿sí? Dentro de la pantalla. Entonces, vamos a ir echando un vistazo a algunos de esos contenedores, ¿sí? Quizás, a ver, ha ido, han ido evolucionando las clases de estos contenedores, ¿no? Hasta llegar a contenedores que nos permiten organizar componentes de una forma mucho más sencilla para el desarrollador. Pero de todas maneras, vamos a echar un vistazo a todos los contenedores que hay disponibles, ¿sí? Quizás ustedes terminen usando siempre el de última generación, el contenedor, digamos, que les permite acomodar los componentes de una manera prácticamente automática, ¿no? Sin tanto etiquetado, ya que genera todo, ¿sí? Porque también evolucionó el asistente que tiene Android Studio para diseñar las vistas, ¿no? Es como cuando ustedes creaban las vistas en NetBeans, ¿sí? Cuando usaban el asistente para crear las interfaces gráficas, acomodábamos los botones y todo eso y se despreocupaban de toda la parte de código, porque automáticamente esta herramienta les iba generando todo el código por detrás y después ustedes podían hacer algunos ajustes, ¿sí? Y ya todo quedaba funcionando. Acá pasa algo parecido, ¿no? Bueno, uno de los contenedores, ¿sí? Entrando ya en calor, es el contenedor de tipo Frame Layout, ¿sí? Frame Layout. Ese es el contenedor más sencillo, ¿sí? Y el más simple de todos los contenedores, ¿no? Eh, cuando yo uso un contenedor de este tipo, ¿sí? Coloca a los componentes que coloque en él, todos alineados en la esquina superior izquierda, ¿sí? Es decir, que arma un rectángulo, un recuadro, y cada componente que yo ponga, si pongo un botón, lo alinea en la parte superior izquierda. Pongo una etiqueta, la pone en la parte superior izquierda, y las va poniendo en capas, ¿sí? El último componente que ponen es el que se ve primero, ¿no? Del lado del usuario. Por lo tanto, no es muy adecuado, ¿sí? No me serviría este contenedor si lo que quiero hacer es armar un formulario, por ejemplo, ¿sí? Entonces, generalmente se usa este contenedor para colocar imágenes, ¿sí? Para colocar una imagen, por ejemplo. Es por eso dice, por ello suele utilizarse para mostrar un único control en su interior, ¿sí? Ya que si pongo más de uno, siempre muestra el último, a modo de fondo, ¿no? Otro de los contenedores, ¿sí? Que tenemos, ya un poquito más elaborado, es el Linear Layout, ¿sí? Un contenedor de tipo Linear Layout ubica a los componentes como palabras en un texto, ¿sí? Es decir, yo puedo
decirle a ese contenedor que voy a poner determinados componentes, botones, etiquetas, cuadros de texto, y puedo indicarle cómo los quiero que los organice, ¿sí? O en forma horizontal, uno del lado del otro, ¿sí? Y cuando uno al lado del otro, cuando termina la pantalla, el display, sigue abajo, ¿sí? Como un párrafo. O puedo decirle que los coloque en forma vertical, es decir, uno debajo del otro. No tiene mucho más, ¿sí? Ya no puedo explicitar si quiero que quede a tantos píxeles del borde superior o a tantos píxeles de otro componente, hacia la derecha o hacia la izquierda. Ya tanto no puedo especificar, ¿sí? Solamente pongo los componentes, ¿sí? Podría explicitar algún que otro espaciado, pero la forma en la que tiene de organizarlos es o vertical u horizontal. Por eso es que ustedes van a ver, ¿sí? Cuando lo empecemos a desarrollar, lo veamos un poquito más en detalle, que un contenedor de tipo linear layout, ¿sí? Que un contenedor de tipo linear layout tiene, ¿sí? Una propiedad que es orientación, en donde yo puedo explicitar, puedo indicar cómo quiero que se vean sus componentes, ¿sí? En este caso, en el ejemplo, los componentes se van a ubicar, ¿sí? En forma vertical, uno debajo del otro, formando una sola columna, ¿sí? Si pusiera horizontal, se colocarían uno al lado del otro, ¿no? Otra de las propiedades que tienen los linear layout, ¿sí? Y que después van a ver que tienen todos los contenedores, es el ancho y el alto, ¿sí? El ancho y el alto. Acá esta propiedad, el estado de esta propiedad, que es fill parent, ya está obsoleta, o sea, pero ya vamos a ver por qué valor la vamos a reemplazar, ¿no? Pero básicamente yo le puedo decir si quiero que ese contenedor ocupe todo el ancho y todo el alto del display, ¿no? De donde se está mostrando, ¿no? Como lo mismo que sucede con los contenedores en Java, por ejemplo, cuando ustedes diseñaban una ventana, por ejemplo, y dentro de una ventana podían poner un panel, y un panel sabemos que también es un contenedor, ¿no? Bueno, yo puedo, así como puedo anidar contenedores, ¿sí? Podía anidar contenedores, por ejemplo, en Java, bueno, acá también, en Java de escritorio, acá también, en XML, puedo anidar contenedores. Yo podría tener dentro de un contenedor de tipo linear layout otro contenedor de tipo linear layout, ¿sí? O podría tener dentro de un contenedor linear layout, un frame layout, un linear layout y algún otro contenedor. Los contenedores también, ¿sí? Pueden ser componentes de otro contenedor. Esa eh, sería lo que quiero indicar. Bien. Otro contenedor, ¿sí? Que por ahí me permite un poco más me da un poco más de herramientas, un poco más de propiedades para poder distribuir los componentes que coloco dentro de él, es el contenedor de tipo table layout, ¿sí? Un contenedor de tipo table layout es muy parecido a lo que era un table en una tabla en HTML, ¿sí? Es decir, que un contenedor de tipo table layout tiene etiquetas que me permiten indicar cuántas columnas, ¿sí? Cuántas filas y cuántas columnas por fila tiene esa tabla. Y puedo colocar los componentes, ¿sí? En cada una de las celdas que quedan formadas dentro de esa tabla, ¿no? También tiene propiedades para que yo pueda combinar celdas, en fin. Sí, escucho. El estilo, el diseño que va a tener ese table layout, ¿se puede ir modificando? Mira, con respecto al estilo, a la parte visual, cómo se va a ver, todo lo que son, todo lo que son, si bien nosotros en HTML eh, tenés, digamos, la posibilidad de manejar estilos con CSS, acá los estilos, digamos, colores, rellenos y todo eso, el mismo contenedor tiene propiedades, ¿sí? Para que vos puedas hacer esas modificaciones, no lo haces aparte, ¿sí?
como en HTML, por ejemplo. Después tenés la posibilidad de elegir temas en general, ¿sí? Tenés la posibilidad de elegir un tema con distintos colores de fuentes y fondos general para toda la aplicación. ¿Tá? Pero sí tiene, no sé si esa era la pregunta, tienen estos contenedores propiedades para que vos puedas editar colores de fondo, bordes y todas esas cosas. Pero todo lo haces en el mismo XML. Otro de los contenedores, ¿sí? Ya un poco más evolucionados, es el contenedor de tipo Relative Layout, ¿sí? Dice, es la opción que ofrece más posibilidades, ¿sí? Hasta hace 1 o 2 años atrás era el contenedor más evolucionado que teníamos acá en Android. Hoy en día hay otro, que es el Constraint Layout, ¿sí? Que permite más precisión y nos da más libertad para poner los componentes, ¿no? Que es el que vamos a usar nosotros. Perdón. En el caso del Relative Layout, lo que nos permite es ubicar a los componentes dentro de ese contenedor en posiciones relativas, ¿sí? Entonces, cuando yo coloco un objeto, un elemento dentro del contenedor, ¿sí? Tienen esos componentes, ¿sí? Tienen esos componentes propiedades que me permiten indicar posición con respecto a los márgenes, ¿sí? Y posición con respecto a demás componentes, ¿sí? Entonces, si yo voy a poner un botón, puedo definir a qué distancia del borde superior quiero que se encuentre, a qué distancia del borde derecho y del borde izquierdo quiero que se encuentren, y a qué distancia o a qué distancia del componente que tienen a la derecha o a la izquierda quiero que quede el componente, ¿no? Siempre ubico un componente en relación a otro componente, ¿sí? Eso es lo que permite el Relative Layout. Y a través de esas propiedades puedo ir armando las vistas, ¿sí? Y ubicando los componentes como realmente lo diseñé y lo pensé y crear vistas un poquito más elaboradas, ¿no? Con mayor libertad. Bien. Bueno, otro de los contenedores, que en realidad es un contenedor que, digamos, que me permite a mí el scroll, pero ya van a ver que hay contenedores como, por ejemplo, que traen de forma nativa el scroll, ¿sí? Que si yo lo coloco al contenedor y pongo componentes, y esos componentes pasan de la vista, de la pantalla, automáticamente me aparece el scroll, ¿no? Pero bueno, tienen un scroll layout, ¿sí? La característica que tiene este scroll es que solamente puede tener un solo hijo, ¿no? Un solo componente. Bueno, y acá algo que habíamos visto, ¿no? Que cuando nosotros diseñamos una aplicación nativa para Android, diseñamos, por un lado, la vista, ¿sí? La vista usando contenedores y componentes en XML, y por otro lado, una clase en Java asociada a esa vista, ¿sí? Esa clase Java que va a estar asociada a esa vista la llamábamos Activity. Ahora bien, la Activity, en términos generales, es la que va a tener, digamos, todos los manejadores, toda la lógica, ¿sí? Con la que el usuario va a usar a través de la vista, ¿no? Podríamos decir como que la Activity sería el controlador de esa vista, ¿sí? Ya van a ver que a medida que vayamos evolucionando y veamos, les voy a mostrar un patrón de diseño, un patrón de arquitectónico que vamos a implementar nosotros, que vamos a usar para nuestros proyectos. Bueno, no debería ser, ¿sí? Que en un patrón, por ejemplo, si nosotros pensamos en un patrón de tipo MVC, ¿sí? Nosotros teníamos, por un lado, la vista, ¿sí? La B de vista, para nosotros podríamos decir es el XML, ¿no? El controller, el controlador, sería la activity, ¿sí? Y el modelo serían las clases que representan tus datos, ¿no? Tus modelos de datos. Pero después vamos a ver
que, bueno, hay mucha de la lógica en un patrón nuevo que vamos a usar, que es el MVVM, Model View View Model, que propone, ¿sí?, que las activities, ¿sí?, son las que van a escuchar los eventos provenientes de la vista, pero ellas no van a manejar el evento. Lo va a manejar otro componente llamado ViewModel, ¿sí? Esa es la idea. Pero bueno, de a poquito vamos a ir manejando a las activities como controladores, digamos, como que tengan toda la lógica, y de a poquito les voy a ir mostrando el patrón para que empecemos a sacar todo lo que es la lógica del lado de las activities, ¿sí? Bueno, la activity, ¿sí?, que es esa clase que está relacionada, que está asociada a una vista, sí o sí, ustedes habíamos visto que puedo, o tiene, mejor dicho, esa activity, una serie de métodos que se van autoejecutando a lo largo del ciclo de vida de esa activity, ¿no? Bueno, uno de esos métodos es el método onCreate, ¿sí?, con el que trabajamos clases anteriores. Bueno, es dentro de ese método, ¿sí?, es dentro de ese método, ¿sí?, dentro del onCreate, en donde, ¿sí?, nosotros vinculamos a la activity con el contenedor, ¿sí?, con el, bien digo, con el contenedor, con la vista. ¿Estamos? ¿A través de qué método? A través del método setContentView. Entonces, las vistas que nosotros creamos en XML, las guardamos en la carpeta res de recursos, ¿sí?, dentro de la carpeta res. Y dentro de res, en una subcarpeta, ¿sí?, dentro de res, en una subcarpeta llamada layout, ¿sí? Layout. ¿Tá? Ahí quedan las vistas, los archivos XML. Por esa razón, ¿sí?, dentro de este método, setContentView, acá indicamos, ¿sí?, la clase R, esta que tienen acá, representa la carpeta de recursos, ¿sí?, a esta carpeta res. Entonces, dentro de la carpeta de recursos, dentro del paquete, acá lo representa como paquete, layout, ¿sí?, del elemento layout, se encuentra, y acá está el nombre de la vista. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes crean un XML, ¿sí?, automáticamente Gradle, ¿sí?, automáticamente, o digamos, el compilador de Android, lo que hace es lo siguiente: genera una clase, ¿sí?, y va a tener esa clase, atributos, ¿sí?, por ejemplo, de tipo layout, atributos de tipo draggable, atributos de tipo row, ¿tá?, con valores. O sea que en base al XML que ustedes generan, automáticamente Gradle genera una clase, ¿sí? Y sus atributos son, ¿sí?, la clase R va a tener como atributos todas las vistas que ustedes tengan, todas las imágenes que ustedes usen, ¿sí? La manejan después desde Java como objetos, como datos, como objetos, en realidad. Ahora bien, algo que no habíamos visto es lo siguiente. Acá me dice, bueno, perfecto, yo, por ejemplo, tengo, ¿sí?, en el método onCreate, ¿sí?, asociada una vista a la activity. Ahora, ¿cómo puedo, ¿sí?, cómo puedo yo, desde la activity, poder acceder a algún componente de la vista? ¿Sí? ¿Cómo puedo desde la activity, ¿sí?, referirme al cuadro de texto que está en la vista, a la etiqueta que está en la vista, al botón que está en la vista? Bueno, para hacerlo, ¿sí?, lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros armamos las vistas, así como los componentes tienen propiedades para indicar en qué posición se van a colocar dentro del contenedor, con qué color quiero que aparezcan, cuál es el texto, si es un cuadro de texto, un edit-text o un botón que quiero que tengan. Bueno, una propiedad que tienen todos los componentes e inclusive los contenedores, o sea, podríamos decir, una propiedad que tienen todos los elementos de tipo view es el ID, ¿sí? O sea, un identificador único. Entonces, cuando yo pongo un componente, le asigno un ID, le asigno un identificador. Entonces, desde Java, desde código, desde algún método Java,
yo podría hacer esto, ¿sí? Sí, o sea, obviamente que generalmente lo voy a hacer desde una activity, ¿sí? O desde algún tipo de objeto que esté relacionado a una vista. Ya van a ver después que aparte de las activities, tienen otros componentes que son fragments, ¿sí? Son fragmentos de vistas, ¿sí? No llegan a ser una activity. Son fragmentos de funcionalidades y de vistas, ¿sí? Que se van inflando, que se van mostrando dinámicamente mientras una activity está viva, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy en una activity que tiene asociada una vista, para poder acceder a un componente lo hago a través del ID que tiene ese componente. ¿De qué manera? Invocando un método que tienen las activities, por ejemplo, que es ese método que se alcanza a ver abajo, que es findViewById, ¿sí? A través de este método, ¿sí? Le paso como referencia a ese método el nombre del componente, ¿sí? Al que quiero acceder. Por ejemplo, si el botón se llama enviar, ¿sí? Botón enviar, bueno, yo pondría R. botón enviar, el ID que le puse, ¿no? Ese método findViewById lo que me trae es un view. ¿Estamos? Lo que me trae es un view. Si yo lo quiero manejar como un botón ese view, si yo sé que con ese ID representé un botón, lo que hacía antes era castear a button, a la clase botón, entonces lo guardo, lo manejo acá como un objeto, ¿sí? Entonces vos me estás diciendo que cada etiqueta que yo pongo acá, por ejemplo, cada etiqueta que yo pongo, ¿sí? Tanto la etiqueta que representa el contenedor, tanto la etiqueta que representa un componente, ¿sí? Representan objetos de la clase Java. Exactamente, exactamente. Si yo tengo un contenedor de tipo linear layout, quiere decir que en Java tengo una clase linear layout. Yo puedo instanciar, si quisiera, dinámicamente un contenedor linear layout, ¿sí? Si tengo un componente de nombre editExt, de tipo editExt, quiere decir que en Java tengo la clase editExt, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Ahora lo vamos a ver con un pequeño ejemplo, ¿eh? Ahora lo vamos a ver con un pequeño ejemplo. Bien. Entonces, sabemos que desde el método onCreate, a través de la invocación del método setContentView, asociamos una activity a una vista. Sabemos que desde la activity, para poder acceder a algún componente de esa vista, lo hacemos usando el método findViewById, ¿sí? Pasándole el ID del componente que queremos traer, ¿no? Si ese ID representa un botón, traigo un objeto de tipo botón. Si ese componente es de tipo editExt o cuadro de texto, lo que traigo es un objeto de tipo editExt, ¿sí? Y lo manejo desde acá como objeto, ¿no? Ahora, con respecto a las medidas, ¿sí? Acá depende del componente con el que estamos trabajando, yo tengo distintas unidades de medida, podría ser, ¿sí? Algunos componentes le vamos a especificar tamaños utilizando la nomenclatura de P, o sea, píxel independiente de la densidad, en donde, por ejemplo, un dp equivale a una pulgada de pantalla física, ¿no? O sea que yo podría decir, ¿sí? Que el botón que acabo de colocar tiene tantos dp de ancho y tantos dp de alto, ¿sí? El trabajar con tamaños fijos y físicos es peligroso porque puede suceder que esa aplicación en un dispositivo con pantalla más grande o pantalla más chica y no se va a ver bien, ¿no? Entonces siempre optamos por que el tamaño, igual que sucede con Android, con web, que sean responsive, ¿sí? Responsive, es decir, que se adecúen, ¿sí? al contenedor, a dónde se van a mostrar, ¿no? Pero bueno, si necesitara explicitar algún tamaño, o lo puedo explicitar en píxeles, ¿sí? O lo puedo explicitar en puntos por pulgada, ¿estamos? Ahora, el tamaño de las fuentes, ¿sí? Al tamaño de las fuentes, lo explicitamos en unidades medidas de tipo SP, o sea, un píxel independiente de la escala, ¿sí? Ese sería para el tamaño de las fuentes. Es decir, que si el componente del que estamos hablando es un componente de texto, ¿sí? Y queremos que
el tamaño de la letra sea tal, bueno, en la propiedad size o tamaño de esa fuente, explicitamos el número seguido del sufijo SP, ¿no? Bien. Lo que me pide ahora es lo siguiente. Dice, vamos a probar, ¿sí? Esto todo lo que vos me estás diciendo, vamos a probar. Dice, vamos a probar, a ver, con un contenedor simple, ¿sí? Con un contenedor sencillo, como es frame layout, ¿no? Vamos a probar esto en un frame layout. Entonces me dice, mira, copiaremos a nuestro proyecto 2 archivos de tipo JPG, ¿sí? Todo lo que son imágenes y dibujos los vamos a poner siempre en la carpeta Drawable, ¿sí? Puedo generar subcarpetas dentro de Drawable con prefijos indicando el tamaño, ¿no? Para que si esa imagen se tuviese que mostrar en distintos dispositivos con distintos tamaños, automáticamente Android elige de esa carpeta, ¿sí? Que ya después vamos a ver, si son imágenes grandes, más chicas, depende del display, ¿no? Igual que las propiedades que ustedes ponen cuando un componente es responsivo en HTML, ¿no? O con Bootstrap. Bueno, acá, en este caso vamos a hacer lo siguiente. Elijan, ¿sí? 2 archivos JPG, descarguen 2 fotos, ¿sí? Y las copian, generen un nuevo proyecto, les pido por favor que generen un nuevo proyecto, ¿sí? Descarguen 2 imágenes y las vamos a poner en la carpeta Drawable. Sigan esto, que el nombre de los archivos, ¿sí? El nombre de los elementos que yo pongo en las carpetas Drawable, en las carpetas Raw, tienen que estar en minúscula, sin espacios, ¿sí? En minúscula, sin espacios, y no pueden empezar con un número. ¿Estamos? Entonces, pónganle, por ejemplo, de nombre imagen 1.jpg, imagen 2.jpg, ¿estamos? Pero no, pero en minúscula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo les doy un tiempito para que generen el nuevo proyecto, bajen 2 imágenes, las pongan en las carpetas Drawable y pónganle así, imagen 1 e imagen 2, ¿sí? Una vez que hacen eso, seguimos de ahí en adelante. En minúscula, imagen 1.jpg o png, también reconoce, imagen 2.jpg, ¿sí? Ahí está. Vayan generando el proyecto y copien 2 imágenes ahí. Yo voy a pausar la grabación, ¿sí? Lo voy a ir haciendo yo. Las imágenes que descargué, ¿sí? Las imágenes que descargué. ¿Dónde me puso las imágenes? Las imágenes que descargué, acá está. Ya las descargué con este nombre, imagen 1 e imagen 2, ¿sí? Sí. Las puse en minúscula, ¿no? Las seleccioné, las arrastro hasta Android. Voy a desplegar primero res y para que se vea Drawable. Esto, la arrastro de acá, la llevo y no me deja. A mí tampoco me dejaba, por eso lo hice de la otra forma. Cambié lista a modo project, a ver qué onda. App. Main res. Ahí en Drawable. No me deja. Bueno, entonces... Con clic derecho, profe. La carpeta, profe. ¿Cómo? Clic derecho en la carpeta y Show in Explorer. Está bien. Acá. Ok. Clic derecho en la carpeta. Show in Explorer. Me muestra en el explorador. Fíjense, ¿se acuerdan que todos los proyectos Android ustedes los tenían en su carpeta dentro del usuario en Android Project, ¿no? Sí. Bueno, acá tengo Drawable. Y lo que voy a hacer es copiar. Pego. Vuelvo al Android. Si despliego, acá tengo las 2 imágenes, ¿sí? Yo descargué una JPG y un PNG, en ese caso. Algo he hecho yo que no me deja... supuestamente al arrastrarlas tendría que dejarte poner las imágenes, ¿sí? Podría haber hecho esto de Sí, a dejarlas mí me así. dejó arrastrando.
dejarlas así a no maximizado, ¿sí? Tener las dos ventanas restauradas y podría arrastrarlas, ¿sí? Bien. Bueno, la presentación lo que nos pide... A mí me dejó pegarlas, pero les puse en una carpeta interna. De Drawable. Sí. Bueno, probáis, a ver si la ruta va a ser Drawable, punto, la carpeta interna, punto, la foto, ¿no? Bien. Barra la carpeta interna, barra la foto. Profe, yo también tengo otra carpeta que dice Drawable B24, ¿puede ser? Sí, pero en Drawable sola. Ok. A mí me los pegó así automáticamente en 24. Bien. Bueno, ¿pudieron poner las fotos? Sí. La idea de este ejercicio es probar en una vista de tipo frame layout, ¿sí? Si yo me vengo a mi Android Studio, fíjense que el layout que ustedes tienen, ¿sí? Si yo lo abro, el layout que tenemos por defecto es un layout de tipo constraint layout, ¿sí? Que es el layout el que vamos a usar siempre nosotros, ¿no? Pero bueno, estamos probando y mostrando las diferencias. Por ahí no veo el chat, por eso... Ah, sí, dice Gilberto. Bien. ¿Qué voy a hacer? Puedo hacer dos cosas. Puedo crear un layout nuevo, ¿sí? De tipo frame layout, o puedo editar este y decirle que es un frame layout, ¿sí? Puedo hacer esas dos cosas. Yo lo que voy a hacer es, este que ya tengo, convertirlo, ¿sí? En un frame layout. ¿Cómo? Me voy a diseño, ¿sí? Me fui a diseño, me paro en el constraint layout, clic secundario, ¿sí? Acá abajo tengo el árbol de componentes, donde tengo constraint layout, hago clic secundario, convert view, y voy a elegir frame layout. Aplico los cambios. ¿Vieron lo que hice? Si yo me voy a código, voy a ver que ahora el contenedor es de tipo frame layout. Como propiedad de ancho tiene, ¿vieron que en la diapositiva decía fill parent? Bueno, el valor que se pone actualmente para decir que va a ocupar todo el ancho de la pantalla es match parent, ¿sí? Y todo el alto, match parent, ¿sí? Acá tengo como componente un text view, pero a mí me dice que para poner la imagen en ese contenedor, ¿sí? La imagen no va directamente en el frame layout. El frame layout es un contenedor. El objeto o el componente que me permite ver una imagen es el componente de tipo ImageView, ¿sí? El componente de tipo ImageView. Entonces lo que vamos a hacer es borrar directamente. Esto lo puedo hacer así por código, ¿sí? Borro, y acá le digo, le voy a poner un image, es un objeto, ¿no? Entonces una clase ImageView, ¿sí? Ancho, ¿sí? Todo el del padre, alto, todo el del padre, y ya que estoy, le voy a poner un ID. Fíjense que tipeo ID y automáticamente me autocompleta. Android ID, ¿sí? Y las propiedades empiezan así. @ más ID, ¿sí? Y a este le voy a poner como ID foto, por ejemplo, ¿sí? Bien. Otra de las propiedades, acá puedo cerrar el ImageView, ¿sí? Otra de las propiedades, puedo cerrar así o puedo directamente acá ponerle la barra y le digo, termina ahí el ImageView. Otra de las propiedades, ¿sí? Es qué va a contener ese ImageView, ¿sí? ¿Qué quiero que contenga ese ImageView, ¿sí? Entonces, la propiedad es sources, src, fíjense, Android sources, y acá me dice, acá tengo que poner la dirección en donde se encuentra la imagen, ¿no? Está, empiezo así, la carpeta, para llegar al recurso sería @ la carpeta del recurso, que es drawable, ¿sí? Y fíjense que ya me identificó con un valor, con un número, me indexó las dos imágenes, ¿sí? Imagen 1 y imagen 2. Vamos a poner solamente imagen 1, ¿sí? Vamos a poner solamente imagen 1. Fíjense que si yo voy a diseño,
acá me lo muestra, ¿no? El contenedor es frame layout, dentro ¿Qué es del eso, frame. profe? Dentro del frame Se bugueó, creo, ¿no? tienen calor, ¿no? Sienten como calor. Bueno, ahí tienen el image view, ¿sí? Con ID Bien, foto profe. y dentro de la imagen, ¿sí? Y dentro de la imagen. Ahora, la idea, ¿sí? La idea es Profe, lo siguiente. antes Sí, de que siga con ese escudo tan feo, me quedé como cambió el frame layout de ahí cuando decía constraint layout. entonces, si yo agrego más de un componente, si agrego más de un componente dentro del contenedor de tipo frame layout, ¿sí? Siempre los va acomodando a todos en el ángulo superior izquierdo y los va superponiendo en capas. Es decir, que si yo pongo dos componentes, como por ejemplo dos image view, ¿sí? Como el último componente que puse es la imagen 2, cuando esto se ejecute se va a ver de esta manera, ¿sí? Como la foto 2 no es tan, tiene un área blanca, digamos, pero no es tan, no ocupa todo el ancho de la pantalla, si fuese más grande que el escudo, digamos, lo taparía, ¿no? Siempre se ve lo último que yo pongo. Por lo tanto, ¿sí? Lo que nos estaba diciendo es que este tipo de contenedor, frame layout, es adecuado para mostrar un solo elemento, ¿sí? Mostrar un solo elemento. Yo lo voy a dejar con una sola imagen. Y mi intención es que en código, cuando esto se ejecute, ¿sí? Fíjense que nosotros acá pusimos explícitamente en el XML que tenemos un frame layout con una imagen. Y ahora lo que queremos hacer es que cuando la aplicación se ejecute, ¿sí? Cuando la aplicación se ejecute, tomar este image view, cuyo ID es foto, y cambiarlo por la foto 2, ¿sí? Pero eso hacerlo desde código. ¿Estamos de acuerdo? ¿A qué hace referencia foto, profe? Foto es el ID, el identificador que le puse a este image view, ¿sí? Este ID representa el componente en donde está puesto, ¿no? Bien. ¿Se entiende? Podría ponerle un ID también al frame layout, o sea, cada contenedor y cada componente puede tener su propio ID, ¿sí? Sobre todo si mi intención es después, desde código, dinámicamente hacer algo con ese componente. ¿Mm? Por lo tanto, este foto hace referencia a este componente, image view. Mi pregunta es ahora, si yo quisiera ahora dinámicamente, ¿sí? Si yo quisiera ahora dinámicamente hacer que cambie la foto, ¿sí? Si yo quisiera hacer ahora dinámicamente que cambie la foto, ¿cómo lo haría? Necesitamos el método ese que había mostrado. Necesitamos acceder, ¿sí? O sea, si necesitamos hacerlo dinámicamente, necesitamos un objeto que referencia a ImageView, ¿sí? ¿Y desde dónde crear ese objeto? ¿A dónde me En la tendría que clase de la ir? activity, ¿no? En la activity. Claro, a la activity. Este proyecto tiene una sola vista, ¿sí? Una sola vista que está asociada a la única activity que tiene, ¿sí? No hay otra. Esta vista, fíjense cómo se llama el archivo, activity main XML. Si yo abro la activity, ¿sí? Fíjense, acá en el onCreate, como habíamos visto en la teoría, en el método onCreate, ¿sí? Cuando se invoca el método setContentView, acá se asocia la activity, se asocia la vista, ¿sí? Acá asocio a la activity a la vista activity-main, ¿sí? Si yo hago control clic ahí, si hago control clic en esto, me lleva, ¿ven? A la vista que estábamos recién, al XML. Ahora bien, yo quiero acceder al objeto ImageView para dinámicamente poder cambiarle la foto, ¿no? Cuando se ejecute esto. Entonces, lo que voy a hacer es usar un método que les mostré recién. Claro, exactamente, Gilberto, ¿sí? Pero hay un cierto cambio en estas nuevas versiones de Android. Miren esto. Yo sé que si uso el método findView by ID, ¿sí? Y pongo r.id. Acá me muestra todos los componentes que tengo. Si yo me acuerdo del ID, lo escribo, ¿sí?
¿Estamos? Si yo me acuerdo del ID, lo escribo directamente. El ID de mi componente, ¿sí? Era foto, ¿no? Foto. Entonces, r.id.foto. Cuando hago esto, yo les decía que antiguamente traía un view. Entonces, yo podría hacer esto. En un objeto de tipo view, guardar esa vista que me trae, ese view que me trae. Ya que todos son view, tanto componentes como contenedores son view. Pero un elemento de tipo view es muy genérico. Yo quiero trabajar con algo específico que es el image view. Ah, bueno, entonces le puedo decir, guárdamelo como image view. ¿Sí? Como image view. Así. Me pide que importe la clase image view. Importo la clase. Antes era necesario hacer esto, castear. ¿Sí? Como esto me traía un view, castearlo a image view. ¿Sí? Ahora no hace falta. ¿Sí? Automáticamente identifica de qué tipo es el elemento que está identificado con este ID. ¿Sí? Y si ha identificado un image view, me lo va a traer como image view. Si es un button, me lo trae como button directamente. ¿Sí? No hace falta el casteo. No hace falta el casteo. Hay una forma mejor de trabajar que es con binding, pero después ya vamos a ver si podemos. ¿Con qué dijo, profe? Bindeando, haciendo el binding directamente, ¿sí? Con otras propiedades desde el XML. Bien. Entonces, a partir de esta línea, a partir de la línea 14, ¿sí? Acá le vamos a poner imagen, para que sea más representativo. A partir de la línea 14, la variable imagen aplica el objeto ImageView que está en el contenedor, ¿no? Que está en mi vista. Entonces, ¿sí? Todas las propiedades que tengo en el XML para ese elemento, también las tengo en Java, ¿sí? Tengo la posibilidad de pasarle una imagen, tengo la posibilidad de darle un tamaño, ¿sí? Todas las propiedades las tengo acá también, ¿sí? Set image, set escala. Tengo todas las propiedades, las tengo también acá como objeto, ¿no? Entonces, ¿qué me proponía el práctico? Me proponía, bueno, una vez que puse las imágenes, la idea, ¿sí? Es esta. Es que por código yo la cambia de imagen, ¿sí? Ni bien se ejecuta la aplicación va a estar la imagen 1, ¿sí? No, miento. El XML dice que está la imagen 1. Se ejecuta el onCreate que la va a cambiar por la imagen 2, ¿sí? Entonces, siempre van a ver la imagen 2 ustedes, ¿sí? Siempre van a ver la imagen 2. Pero ahí vamos a ver cómo podemos hacer para que se muestre una y después se muestre la otra. Bueno, acá tenemos que para poder cambiarle, fíjense acá en la presentación, es un poco más antigua a lo que sucedió con el casteo, ¿no? Por eso está castea ImageView. La ImageView tiene este método, set image resource, ¿sí? Y directamente lo que espera ese método es un número entero, ¿sí? ¿Pero qué número entero? Y ahí lo que le tengo que pasar es el número de índice con el que Gradle identifica dentro del proyecto a la imagen que quiero cambiar, ¿no? Bueno, pero yo no sé qué número es el que usa. Bueno, no te hagas problema, porque Gradle también creó, ¿sí? Una variable entera con el nombre del componente que vos pusiste, con el nombre de la imagen que vos pusiste y le puso el índice ahí adentro. A ver, ¿qué pasa acá? Me dice que si yo hago imagen punto set image resource, fíjate que yo tengo varias formas de identificar la imagen, ¿sí? De cambiar la imagen. Puedo poner a través de un icono, de un bitmap, ¿sí? De un drawable, creando un objeto de tipo drawable que por dentro tenga la imagen, o tengo el image resource, ¿sí? Que espera un entero, me dice. Si pongo 3, funcionaría, pero en tiempo de ejecución me dice, ¿qué es el 3? Entonces acá me dice, bueno, r.drawable.imagen, ¿sí? Si yo hago control clic acá, para que ustedes se vean, es la imagen, ¿ve? Pero si yo me acerco, perdón, si yo me acerco acá,
borrar. Ahí está. Ven que está el número. Ese es el número que me autogeneró, ¿sí? Gradle cuando agregué la imagen. Ahora bien, siguiendo el ciclo de vida de ejecución de una activity, ustedes entienden que la vista, ¿sí? ¿Qué método es el que se ejecuta justo antes de que se muestre la vista? On Con resume. resumen. El on resume, ¿sí? Un ratito antes de que se ejecute la vista, se ejecuta el on resume. Y antes de... o sea que, ¿qué métodos se ejecutarían después de que ya esté la vista disponible? El on pause. On pause y después El on el destroy. on stop. On stop. Claro, y después el on destroy, ¿no? Entonces, yo podría hacer, ¿sí? Como está en el ejemplo, de decir, bueno, si yo lo pongo acá en el on create y ejecuto esto, siempre se va a ver la imagen 2, ¿sí? Porque el on create se ejecuta antes de que la vista se presente en el display, ¿no? Entonces, esto lo podría hacer en el on stop. Pero yo quiero complicarles un poco más la vida, ¿sí? Me gustaría, a pesar de que el componente, de que el contenedor, ¿sí? A pesar de que el contenedor frame layout no es el adecuado para lo que quiero hacer, yo les voy a pedir Quiere que hagan poner esto. un botón, ¿verdad? Claro, esa para qué tanta vuelta, ¿no? Pongan un botón, ¿sí? Cosa que cuando hagan clic cambie la imagen dinámicamente. Pongan un botón, cosa que cuando hagan clic ejecuten esta lógica, ¿sí? Agréguenle un botón al XML este. Si quieren lo pueden hacer acá desde vista diseño, ¿sí? Agregan un botón, rastro, pongo el botón. Acuérdense que por más que yo elija ponerlo acá abajo, él me lo va a poner siempre en la parte superior izquierda, ¿sí? Y como más chiquito el botón que la imagen que puse antes, se va a ver el botón. A ese botón, ¿sí? Le podemos poner, vamos a ir a texto, le podemos poner, fíjense que le puse un ID al botón, ¿no? Le vamos a poner como texto, cambiar. Y acá les quiero mostrar algo. ¿Se acuerdan que yo podía manejar el evento del botón de esta forma? ¿De qué forma? A ver, díganme ustedes. ¿De qué forma podía cambiar el evento? On click, sí. Poniendo la propiedad onClick, ¿no? Una forma es poniendo la propiedad onClick y el nombre del método que en la activity va a manejar ese evento, ¿no? Bien, otra forma de hacerlo es la siguiente. Miren, ya que aprendimos esto nuevo, es la siguiente. ¿Qué ID tiene el botón? Button. Button, ¿no? Le vamos a poner un ID más representativo. Le vamos a poner BT, como es un botón, BT y lo que hace, cambiar. Ese va a ser el ID del botón, ¿sí? Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a ir a la activity y la buena práctica es la siguiente. Todos los que son componentes que me interesan a mí manejar desde la activity, los declaro como variables atributo, ¿sí? Los declaro como variables atributo, porque lo más común es que yo después a esos elementos los quiera acceder desde otro método, no necesariamente desde el onCreate. Entonces vamos a declarar como atributo mi mesh view imagen. ¿Sí? Lo declaro, pero no lo inicializo. Y voy a declarar también como atributo mi button, que le voy a llamar cambiar. ¿Sí? Entonces ahora lo que voy a hacer en el onCreate, ¿sí? Lo que voy a hacer en el onCreate es solamente esto, inicializar, ¿sí? Es más, no voy a hacer nada en el onCreate. Me voy a crear un método aparte, ¿sí? Privado. ¿No importar la clase para el botón? Sí, sí, te va a pedir que las importe. ¿Sí? Ves que te las importa. Lo que voy a hacer es crearme un método privado, inicializar vistas, y acá lo que voy a hacer es inicializar los botones. ¿Sí? Acá lo que voy a hacer es decir que imagen va a ser igual a findViewById, r.id. Imagen
perdón, foto se llamaba, foto. Y el botón, que se llama cambiar, mi botón, va a ser igual a find view by ID, r.id, se llamaba bt cambiar. Ahí está. ¿Sí? Entonces, lo único que voy a hacer en el onCreate es decir, setea la vista e inicializar los componentes. Inicializar la vista. Inicializar vistas. ¿Qué va a hacer este método? Lo único que va a hacer es inicializar las variables que representan a los componentes con los que me interesa trabajar en mi aplicación. ¿Estamos? ¿Y saben qué también va a hacer? Poner los listeners de los componentes que me interesa escuchar eventos provenientes del usuario, ¿no? Es decir, yo les mostré recién que podía haber manejado el evento de esta manera, usando la propiedad de un clic en el botón, o de esta otra forma. Decirle a mi botón cambiar, punto, add onClick listener, perdón, add punto, es set, en Java es add, acá es set onClick listener, y fíjense, ¿qué le paso al método setOnClickListener? Lo que le voy a pasar es el objeto que se va a encargar de manejar el evento cuando alguien haga clic, ¿sí? sobre este componente, ¿no? Y este método, setOnClickListener, espera ese objeto que maneje, que sea del tipo onClickListeners, ¿sí? Entonces, fíjense que él espera acá un objeto de tipo onClickListeners. Y acá viene el concepto de clases internas, ¿sí? Yo podría, ¿sí? crear dentro de mi clase una clase, ¿sí? que se llame maneja evento, extends onClickListeners, extend onClickListeners, e implementar. Profe, pero la clase tendría que ir fuera de la otra clase, ¿no? No, porque es una clase interna. Ah, Yo les puse una teoría adicional, ¿sí? en el aula para que ustedes lean sobre clases internas. Se los recomendé la otra vez. ¿Sí? Acá este es implement. Ahí está, es una interfaz onClickListeners, perdón. Entonces, yo podría crear una clase que implemente esa interfaz, acá poner qué quiero que haga, ¿sí? En este caso le digo, bueno, lo que yo quisiera hacer es a imagen, punto, set, image resort, y acá es r.id, la voy a cambiar por la imagen 2. ¿Sí? r.id r.id, ¿cómo se llama la imagen? Imagen 2, ¿no? Sí. Pero le estoy errando en algo acá. Le falta el drawable. Ah, bien. Imagen 2. ¿Sí? Y entonces, ¿qué le voy a pasar acá al onClickListener? ¿Mm? La clase maneja evento. Le paso una instancia de la clase maneja evento. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, a este objeto maneja evento, o mejor dicho, ¿voy a necesitar usar más objetos maneja evento dentro de mi activity? No, lo estoy usando acá nada más. Entonces, si yo no quiero crear una clase que implemente la interfaz onClickListeners y sobreescribir el método onClick con el comportamiento, que sea estático. tengo la posibilidad de crear otro tipo de clase interna, ¿sí? Que es una clase interna anónima. Es decir, yo acá le digo, a ver, ¿qué espera acá? Un objeto de tipo onClickListeners. Entonces pongo new, el nombre de la interfaz o de la clase de la que quiero crear la clase interna, onClickListeners, ¿sí? Y fíjate que automáticamente, ¿sí? Automáticamente lo que hace es, abre llaves
y me da el método que tengo que sobreescribir. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? En 2 pasos estoy creando una clase que redefine el comportamiento del onClick listener y a su vez creando una instancia de esa clase. ¿Pero cómo se llama la clase? ¿Cómo se llama eso, profe? ¿Cómo? ¿Cómo se llama eso que acaba de hacer? Clase interna anónima. Ok. ¿Sí? Esta es una clase interna anónima. Generalmente las van a ver muy seguido cuando tengan que manejar eventos. ¿Sí? Son las clases de los listeners, las clases que crean, ¿sí? Para manejar los eventos. ¿Sí? Bueno, y acá iría lo que pusimos recién, que el componente imagen. ¿Quién es imagen? Porque con tanto lío me perdí. Imagen es el image view, donde está la foto. Bien. Punto, set image resource, el ID, r.drawable, punto, imagen 2. ¿Sí? Entonces, acá tienen otra forma de poder manejar un evento. ¿Sí? Si no lo manejo con el onClick, puedo dinámicamente yo, ¿sí? Puedo dinámicamente decirle, bueno, mira, cuando alguien haga clic en ese botón, desde esta activity quiero que haga esto, ¿sí? Dinámicamente. Entonces, cuando se inicialice la vista, cuando se ejecute el activity, se ejecuta el inicializar vista, ¿sí? Inicializa las variables componentes de imagen y de botón, ¿sí? El botón tiene un listener que queda a la escucha, que una vez que la activity esté activa, una vez que la vista esté activa, cuando el usuario haga clic en él, va a cambiar la imagen 1 por la imagen 2. ¿Sí? Prueben esto y a ver qué sucede. Profe, pero pongo acá. Bueno, acá en este caso, la clase MainActivity tiene un atributo que es contador, ¿no? Que es una variable de la instancia. ¿No? Cuando se crea la activity, el contador arranca en 0. Cada vez que hagan clic en el botón, se va a ejecutar este método, un clic, ¿no? Entonces lo que hago es que cada vez que hagan clic en el botón, el contador se va a incrementar en 1. Esta expresión lo que hace es devolverme el resto de una división. O sea, si yo divido un número con 2, me va a devolver el resto de la división. Esto se llama módulo, el operador módulo. En definitiva, estoy preguntando acá, si el contador es par, ¿sí? Si el contador tiene un número par, bueno, mostrar la imagen 2, le digo acá. Y si no es par el número, mostrar la imagen 1. Nada más que eso. Entonces, cada vez que hagan clic acá, el contador va a valer 1, 2, 3, 4. Cuando los números generados sean pares, cambia por la imagen 1. Cuando los números que sean impares, va a cambiar, son pares por la imagen 2. Cuando sean impares, por la imagen 1. ¿Sí? Yo sé que esta rutina se va a ejecutar cada vez que se ejecute el método onClick. ¿Cuándo se va a ejecutar el método onClick? Cada vez que alguien haga clic en el botón cambiar. ¿Sí? Por eso a mí no me funciona, no me... ¿Cómo lo podría haber hecho con la propiedad de onClick? Y bueno, si yo acá pongo onClick, tengo que poner el nombre del método que quiero que maneje el evento. Vamos a suponer que sea cambiar foto. ¿Sí? Entonces, quiere decir que del lado del activity, yo tendría que tener un método, ¿sí? Public void cambiar foto que reciba un view. ¿Sí? Así tiene que ser el método. ¿Y qué haría acá adentro? Y bueno, esta lógica que puse acá en el onClick. ¿Sí? Yo sé que este cambiar foto se va a ejecutar cada vez que hagan clic. Y ahí le pongo la lógica. ¿Sí? Todo esto que puse en el onClick. ¿Se entiende? Tengo 2 formas de poder ponerle un evento, manejador de evento a un botón, por ejemplo. Uno con la propiedad de onClick o hacer esto que hicimos acá. Declarar una variable de tipo button. ¿El código ese, el pedacito de código? Esto de lo que está acá en el onClick. Sí. Ahí se los paso. Depende de la situación, Nacho, ¿sí? Depende de la situación. Hay situaciones, vos fijate que acá
le estás diciendo explícitamente que el que se encarga de manejar el evento del botón cambiar, del botón cambiar, bien digo, es este método, cambiar foto. Le estás diciendo explícitamente eso, ¿sí? Pero si de pronto vos esta vista la asociás a otra activity, porque yo podría tener más de una activity asociada a la misma vista, tranquilamente, ¿tá? Y quisieras que en esa otra activity el evento lo maneje otro método, ¿sí? No podrías, ¿no? Porque ya es como que lo pusiste fija manera. Tendrías que tener sí o sí esa activity un método cambiar foto. ¿Vamos? Igual que si tuviera 3 fotos, esto de sacarle el módulo para ver si es par o impar ya no podría hacerse, ¿o no? Claro, exactamente, ¿sí? Tendría que ver alguna forma, ¿sí? Cargar las fotos en un array y ir recorriendo, ¿sí? Posición 0, 1, 2, ¿sí? Y volver, 0, 1, 2. Esa podría ser una forma. Esperen que borré algo ¿Ese de... podría ser un trabajo práctico? No, no. No. Continuando con las interfaces gráficas, ¿sí? Habíamos visto que podíamos tener distintos tipos de contenedores como linear layout, table layout, frame layout, ¿sí? Relative layout y constraint layout, que es uno de los contenedores de última generación, ¿no? Generalmente, todas las vistas las vamos a armar utilizando ese contenedor, constraint layout, ¿sí? Pero me pareció importante e interesante mostrarles estos otros contenedores, ¿sí? Cuando por ahí la vista no es muy compleja, ¿sí? Entender cómo funcionan estos otros contenedores, ¿no? Y además, porque yo puedo, si quiero, anidando contenedores, armar una vista que también, una vista de la misma forma y que quede el mismo aspecto que si lo hago con un constraint layout. Aunque no es aconsejable anidar vistas, ¿sí? Consume recursos. No, porque agrega complejidad, ¿sí? El anidar vista, una sí que generas muchos más objetos y otro que agrega complejidad, ¿sí? Ok. Desarrollo. Otra de las cosas que vamos a ver y que competen al área esta de vistas es, bueno, justamente cómo crear un menú, ¿sí? Cómo crear un menú navegable. Después, cómo programar los menús, el menú que viene de una aplicación. La barra de acciones, cómo trabajar con la barra de acciones. Y después con diálogos y notificaciones, ¿sí? Principalmente diálogos más que notificaciones, para que no lo confundan con notificaciones push. Cómo poner un alert dialog, un diálogo de progreso, ¿sí? Una barra de progreso indicando el avance de determinado proceso. Crear nuestros propios diálogos personalizados, ¿sí? Y también trabajar con diálogos de tipo fecha y hora, ¿no? Cómo poder hacer que se abra, si en alguna parte de alguna vista necesito que se abra un calendario, cómo trabajar, por ejemplo, con un day picker dialog, ¿no? Y si quiero trabajar con la hora, que se setee la hora de alguna manera, con un timer, ¿no? Un time picker dialog. Y después, algunos conceptos con respecto a los patrones de diseño. Acá mencionaremos el patrón MVC, que es un patrón con el que ustedes trabajaron en web, y nosotros vamos a usar un patrón muy parecido, basado en MVC, que es, como les decía, el MVVM. ¿Qué propone esta presentación? Algo que veníamos comentando, que tanto los contenedores como los componentes son vistas, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Todos son view. Por lo tanto, todos pertenecen a la misma familia, todos tienen características y algún que otro comportamiento en común, ¿sí? Entonces, todos los que son view, tanto contenedores como componentes, tienen las mismas propiedades, o sea, tienen algunas propiedades en común, como por ejemplo el ID. Es decir, así como como le pusimos recién el ID al botón, como le pusimos el ID al image view, también podríamos haberle puesto un ID al contenedor, ¿no? Al frame layout. Otra de las propiedades que tienen en común es el ancho, la posibilidad de darle el ancho y el alto a ese componente, ¿no? Cuando
vamos a manejar dos estados en ancho y alto, ¿sí? Acá menciona, vuelvo a repetir, el field parent, que ya está prácticamente, está en desuso, ¿sí? Y quiero mostrar lo siguiente, porque hay dos propiedades, dos estados para esta propiedad ancho y alto, que son match parent y wrap content, ¿sí? Supongamos que este es nuestro contenedor, ¿sí? Este es nuestro contenedor. Puede ser un frame layout, puede ser un linear layout. Y dentro de este contenedor pusimos, por ejemplo, un botón. Supongamos que pusimos un botón. Y ese botón, supongamos, tiene como texto, como hicimos recién, cambiar, ¿sí? Si a este botón le pongo como propiedad en ancho, ¿sí? Si a este botón le pongo como propiedad en el ancho, esperen que se me cambió la pantallita, ahí vuelvo. Si a este botón le pongo la propiedad de ancho, match parent, le estoy diciendo que ocupe todo el ancho del padre. ¿Quién es el padre de este componente de este botón? El padre es este contenedor. Entonces, el match parent haría que el botón ocupe todo el ancho del contenedor, ¿sí? Si la propiedad, en lugar de ser match parent, es wrap content, le estoy diciendo que este componente se estire lo suficiente para que se pueda ver lo que él contiene, ¿sí? Es decir, que si este botón contiene la palabra cambiar, se estire lo suficiente para que entre en él la palabra cambiar, ¿sí? Esas son las dos diferencias básicas con respecto a la propiedad, a las propiedades, a los valores wrap content o match parent que ustedes pueden poner en propiedad ancho y alto, ¿no? Vuelvo acá. Bien. Otra de las propiedades, ¿sí? Son las propiedades de tipo margin top, margin button, margin left, margin right. Son muy parecidas a las propiedades a las que uno les da a los componentes dentro, en XML, a un componente, ¿no? La distancia con respecto al margen superior, la distancia con respecto al margen izquierdo, al margen derecho, ¿sí? A un componente, ¿no? Otra de las propiedades que tienen son las propiedades gravity y weight, ¿sí? La propiedad gravity es la que utilizamos para justificar o centrar el componente dentro del contenedor, ¿sí? Es decir, que podremos pedirle a través de la propiedad gravity si queremos que quede alineado a la izquierda, a la derecha, centrado. Y con la propiedad weight o peso, es una propiedad que la tienen todos los contenedores, por ejemplo, pero que solamente la ejecuta o le da implementación el contenedor de tipo linear layout, ¿sí? Bueno, y así un montón de propiedades que ustedes después pueden ir mirando y viendo. Acá puntualmente, ¿sí? Acá puntualmente vamos a trabajar con con el contenedor linear layout, ¿no? En el que habíamos dicho que a los componentes los organiza de dos formas diferentes, o en forma vertical o en forma horizontal, ¿sí? Acá hay un error en la presentación, ¿sí? Al revés. Cuando la propiedad es vertical, ¿sí? Está bien, cuando la propiedad es horizontal, los muestra uno al lado del otro. Cuando es vertical, los muestra uno debajo del otro, ¿sí? Hay un error ahí en la presentación. Bien, yendo al caso puntual del linear layout, ¿sí? Vuelvo a repetir que tiene todas las propiedades estas que tienen los view y además algunas especiales. Bueno, entre las propiedades propias y heredadas tienen el ID, que mencionamos recién, que por ser un componente view lo tiene, que me permitiría identificar a este contenedor, ¿no? La forma de poder identificarlo siempre lo ponen de esta forma. En la propiedad ID ponen @ más ID y el barra y el identificador que le van a poner, ¿sí? Recuerden ustedes que pueden identificar, y es buena práctica, a cada componente y contenedor que ustedes ponen en su vista,
identificarlos, ¿sí? Una de las propiedades que tiene el Linear Layout es la propiedad baseline align, alineado a la línea base. Y es una propiedad booleana, ¿sí? ¿Qué significa esto? Cuando los componentes, esto tiene sentido cuando el contenedor tiene a sus componentes alineados horizontalmente, ¿sí? Cuando el contenedor tiene a sus componentes alineados horizontalmente, ¿sí? Supongamos que tengo dentro de mi contenedor 3 botones, ¿sí? Tengo 3 botones que pueden tener distintos altos. Supongamos que tengo 3 botones de distinta altura, ¿no? Cuando la propiedad esta tiene el valor true, lo que hace es crea una línea imaginaria, un renglón imaginario, ¿sí? Bueno, imaginen que el renglón está derecho, ahí, y alinea la base de cada uno de estos componentes a esa línea. Perdón. O sea, siguen manteniendo el alto que tenían, pero alineados la parte superior de cada uno de esos componentes a esa línea imaginaria, ¿sí? Entonces hay situaciones en las que por ahí les interesa que si 3 componentes que tienen distinta altura, si ven que se ven feos, ¿sí? Puestos uno al lado del otro, bueno, una forma es alinearlos a la línea base. Esto funciona solamente con un contenedor linear layout, ¿no? La propiedad divider me permite lo siguiente, que cuando tengo los componentes puestos uno al lado del otro, ¿sí? Dibuja una línea vertical entre componente y componente, ¿sí? Cuando tengo los componentes ordenados horizontalmente, dibuja una línea, ¿sí? Que divide a cada uno de esos componentes, ¿no? Obviamente que el valor que puede recibir esta propiedad divider es un color, ¿sí? Un color, o ya van a ver después ustedes, un componente de tipo drawable, un relleno, un relleno creado por ustedes, ¿sí? Bien. Otra de las propiedades, ¿sí? Que tiene el Linear Layout, que también la tienen todos los views, en este caso, es la propiedad Gravity, ¿sí? Esta propiedad es la que les va a permitir, alinear el contenido de este contenedor, ¿no? Alinearlos, poner los componentes alineados a la parte superior, a la parte inferior, a la izquierda, a la derecha. Y la propiedad de orientación es la que me permite decidir cómo quiero que se vean los componentes, ¿sí? Uno debajo del otro o uno al lado del otro, ¿sí? Horizontal o vertical. Basados en esto, dice, hagamos lo siguiente. Vamos a crear esta vista, ¿sí? Usando Linear Layout. Usando el contenedor Linear Layout, vamos a crear esta vista. 3 botones dispuestos uno al lado del otro, con la línea de división activa, y 3 textos, ¿sí? Uno debajo del otro. Si vemos acá, tenemos 1, 2, 3 componentes, 4, 5, 6. Estos 3 organizados uno al lado del otro, y estos 3 organizados uno debajo del otro, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo les parece a ustedes se ha creado esa vista? Con 3 contenedores. Con 3 contenedores. Los 3, obviamente, de tipo Linear Layout, ¿no? Un contenedor padre, ¿sí? Que contiene 2 contenedores hijos. El primer contenedor hijo contiene estos 3 componentes. Y el segundo contenedor hijo contiene estos otros 3 componentes. El primer contenedor, con sus elementos orientados como vertical o horizontalmente. Horizontal. Horizontal. Y el otro con sus componentes acomodados de forma vertical, ¿sí? Entonces, bueno, acá yo reconozco que estos componentes que tengo acá son ¿de qué tipo?
¿Qué componentes son estos? Aceptar, Botones. cancelar. Button. Button, ¿no? Botones, button. Componentes de tipo, no burro, button. Button. ¿Y estos componentes que tienen acá? Text field. Texto. View text. Parecido, ¿no? Sería algo parecido al JLabel en Java, a una etiqueta en Java. Son text view. Text view. ¿Sí? Son componentes de tipo text view. Entonces, observen lo siguiente. Esperen que tengo que borrar los dibujitos y dejar de dibujar. Entonces, lo que me pide ahora es que construyamos esta vista. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es construir esa vista. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo los voy a iniciar primero, ¿sí? Y ustedes después, usando el asistente, a ver si logramos acomodarlo, ¿sí? Acomodarle a la vista. Es decir, yo voy a dar los primeros pasos y después lo siguen ustedes, ¿sí? Voy a cancelar acá. No hagamos otro proyecto nuevo. No hagamos otro proyecto nuevo. Yo voy a cerrar estas ventanitas y en el mismo proyecto vamos a crear otro XML, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es asociar nuestro activity a ese otro XML. Entonces este que teníamos recién con el frame layout va a dejar de funcionar, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear otra vista. Nuevo, ¿vieron qué estoy haciendo? Clic secundario en Layout, New, ¿sí? Layout, Resource File, ¿sí? Archivo de recursos, layout, archivo de recursos Layout. El nombre que le voy a poner Activity-main 2. Y abajo el tipo de elemento, ¿sí? Fíjense que voy a borrar todo eso y voy a poner acá linear. Fíjense que automáticamente cuando escribo me autocompleta. Linear layout. OK. Y me generó automáticamente el XML, ¿sí? Del segundo, de la vista que estoy creando, ¿no? Voy a modo diseño. Entonces yo tengo este XML. Perdón, esto que veo acá es el contenedor padre, ¿no? Que decíamos recién. Dentro de este voy a poner dos contenedores hijos. Fíjense que acá tengo, en la paleta, tengo contenedores, ¿sí? Y acá tengo layout. En layout tengo de tipo linear layout horizontal y vertical, si ustedes ven, ¿no? El primer hijo, lo arrastro acá, es horizontal. Y el otro hijo es, hijo de este, perdón, es vertical. ¿Sí? Lo puedo cambiar el orden, a ver si me deja. No, me lo pone uno dentro del otro. No importa. Si no ponen los dos linear layout, ¿sí? Bueno, acá me quedó. El primero, el padre es vertical, porque pone a los dos hijos uno debajo del otro, ¿no? El primer hijo es horizontal y el otro hijo de este padre, de este contenedor, es vertical. Si no me salió así, puedo hacer esto. Digo, oh, pero me quedó el vertical primero y el horizontal. No importa, toca ese contenedor, ¿sí? Y acá a la derecha tenés las propiedades, ¿sí? Acá a la derecha aparecen las propiedades de ese contenedor. Entonces, en orientación, busco y le cambio por horizontal. Si ahí me dice vertical, lo cambio por vertical. ¿Ven acá en orientación? Si me dijera vertical, ¿sí? Descuelgo y elijo horizontal, ¿sí? Si no, directamente se van a modo código y acá lo ven, ¿sí? Al primer contenedor, la orientación horizontal. El segundo contenedor, la orientación vertical, ¿sí? Y después lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si quieren lo manejan desde acá y si no desde acá desde código, como les resulte más fácil. Dentro de este primer contenedor, ¿sí? Linear layout, voy a poner los tres botones, ¿sí? Como los tenían en imagen. Y dentro de este segundo,
los tres text view, ¿sí? Bien, me conformo con eso. Después le vamos a ir cambiando el aspecto. Yo voy a pausar acá y acá. Bueno, para que esto funcione, ¿sí? Si yo quiero ir haciendo pruebas en el teléfono, en el main activity, comenten la línea esta de inicializar vistas, ¿sí? Comentan la línea de inicializar vistas y vinculen en el set content view no al activity main, sino que al layout, que es activity main 2, ¿sí? Eso es importante. Entonces, para que esto me vaya funcionando, comenten la llamada a inicializar vista y en el set content view le dicen que lo vinculan al activity con la vista número 2. Este arreglo lo voy a sacar, ¿sí? Porque las imágenes ya no están en este. Bueno, en mi caso, bueno, no importa, lo dejamos así. Pero bueno, comenten el inicializar vista y vinculen. Bueno, entonces, vamos por parte. La idea, el objetivo es este, ¿no? Entonces, lo que propone es lo siguiente. Tenemos contenedores anidados, ¿sí? En el primer contenedor, ¿sí? En el primer contenedor, que es el que están los botones. Acá estoy poniendo el foco en el que están los botones. Fíjense en lo siguiente. Fíjense en lo siguiente. Para lograr esto, que el contenedor de arriba sea más chico que el de abajo, ¿sí? Nos vamos a valer, o sea, para que se puedan ver los botoncitos, porque si no ocupan el mismo lugar, el mismo espacio, el área del text view, del linear layout de los botones y el linear de los text view. Entonces, el contenedor de arriba, ¿sí? Aparte de tener orientación horizontal, ¿sí? El de los botones es orientación horizontal. Ancho y alto va a ser match parent, ¿sí? Match parent. En Gravity le van a decir centrado horizontalmente, ¿sí? Para que los tres botones aparezcan centrados horizontalmente. Y luego activan esta propiedad, que se acuerdan que dijimos que solamente funcionaba en un linear layout, la propiedad peso. En la propiedad peso, a este le vamos a poner un 9. Y al de los text view, ¿sí? Al de los text view, después le vamos a poner 1 en peso. ¿Qué significa esto? Aquel linear que tenga en peso un valor del 1 al 10, ¿sí? Pero el que tenga el valor más alto es el que menos área va a ocupar. Es inversamente proporcional, ¿sí? Luego, en la propiedad divider, ¿sí? En la propiedad divider, ¿se acuerdan que teníamos que podíamos poner un color ahí? ¿Sí? En la propiedad divider, hay que poner color. Vengo acá. Acá tendría, este sería el que tiene los botones, ¿no? Este es el que va a contener los botones. Ustedes acá tienen los tres buttons. Yo los voy a poner así. Por ahora, a los botones no les voy a poner match parent, les voy a poner wrap content. Ahí los vamos a charlar. Wrap content. Los botones. No se ve nada, ahí tengo los botones. ¿Sí? Ahí. Acá estoy parado en el linear que tiene los botones. Acá tengo un botón. Copy, pego. 1, 2, 3 botones. ¿Sí? Después nos preocupamos por eso. En este linear, ¿sí? Fíjense que una de las propiedades, ¿sí? El ancho y el alto del linear contenedor tiene que ser match parent. Orientación horizontal. Ahí estábamos. En weight, peso, le habíamos puesto valor 9. ¿Sí? Y después, las otras propiedades eran gravity, center horizontal, centrado horizontal, y la otra propiedad era divider. En el divider,
dijimos que acá espera que ponga, yo puedo poner un color si quisiera, ¿sí? Podría poner cualquiera de los color. Yo voy a poner este color primary, ¿sí? Y va a ser así, violeta. Es el color primario que tiene mi tema de aplicación, ¿sí? Por defecto. Después ya les voy a mostrar cómo cambiarlo. Ahora, esos divider, si ustedes se fijan, para que aparezcan, tengo que activar esta propiedad, show dividers, ¿sí? Mostrar las divisiones. Para que aparezcan esas líneas de división que acá están en naranja, que en mi caso van a aparecer en violeta porque elegí primary color, tengo que activar la propiedad show dividers. Esa propiedad, show dividers, ¿sí? Tiene varios estados, ¿sí? Ninguno es para que no aparezca, y al elegir middle aparecería al medio, ¿sí? Bien al medio, entre componente y componente, entre botón y botón, mostraría ese divider. ¿Sí? Entre botón y botón aparecería ese divider. Todavía no veo nada en diseño porque me falta poner las cosas en el otro contenedor. ¿Sí? Bueno, ahora termino con este contenedor. Entonces, el primer contenedor es horizontal. Gilberto, seguimos. ¿Sigo yo? ¿Comparto mi pantalla? Sí, sí. A ver, les voy a compartir solo por hacerla del profe. Bueno, acá estamos. Estaba tocando acá, rompiendo todo, obviamente. Ojo que quedó más o menos bien, mira. Se está grabando, ¿Se está grabando? Sí, Bueno, sí. saludo a la gente de YouTube. Ahí volvió el profe. ¿Están viendo ahí la presentación? Se Sí, cortó profe. internet. Sí, ahí Se se ve, cortó profe. internet. Bueno, entonces, estábamos con que el contenedor de los botones tiene orientación horizontal, ancho y alto match parent, en Gravity centrado horizontalmente, el peso en 9, en Divider nosotros pusimos un color primary y que lo muestre al medio, ¿sí? Que lo muestre ahí al medio. Luego, para los botones, ¿sí? Les pusimos un ID, ¿sí? Al botón primero, botón 1. Si no le pongo los ID por ahora, va a funcionar porque no los voy a usar desde código, ¿no? Solamente era para armar la vista. Pero bueno, la buena práctica es que tengan ID. Y el ancho, fíjense, y el alto, en lugar de ponerles match parent, es wrap content, ¿sí? Para que no ocupen todo el ancho y todo el alto del contenedor padre, sino que lo que necesiten para que se muestre el texto, aceptar, ¿sí? El otro, el que necesite para el texto, cancelar, y el otro, el aplicar. Y ahí termina el primer contenedor, ¿sí? Y ahí termina el primer contenedor. Dicho de otra manera, en esto, los botones tienen un ID. Al primero era botón BT1. Vuelvo a repetir, no es necesario el ID por ahora, porque no los voy a acceder, pero bueno, ya que estamos construyendo y aplicando buenas prácticas, fíjense que si intento poner el mismo ID no me deja. ID del segundo, botón 3, ¿sí? El texto de este botón es aceptar. El texto del otro botón es cancelar. Y el texto del otro botón es aplicar. Para ponerle el colorcito porque están como violeta por defecto. El color te lo elige el tema que tiene elegido por defecto, ¿sí? Que tiene elegido por defecto tu aplicación, ¿sí? Fíjate Se en puede el modificar manifest. igual ahí en donde El dice tema la carpetita values. Claro, ahí puedo cambiar también si quiero los colores primarios y todo eso. Todo lo que tengo acá
¿sí? Acá, ¿sí? Puedo cambiar el color primario, ¿sí? Estos colores se setean por defecto cuando elijo el tema. Los puedo personalizar si quisiera, ¿sí? Tal cual. Y acá. El que no me funcionó fue el color del divider, del primer liner. Fíjate que acá tengo la propiedad. Está bien, porque ya lo vamos a cambiar, vamos a poner otro relleno diferente, ¿sí? Ahí le vamos a poner otro relleno diferente. En lugar de un color, ya les voy a mostrar otra forma de poner un relleno, para que se los tome. Por Yo lo ahora, había para que no puesto quede vacía, perdón, con background. No sirve. no. Ah, bueno. ¿Al color del divider estás hablando? No, al del liner, al primer liner, al de donde están los botones. Está Que ahí- bien, sí, le podría poner un color de fondo al contenedor en sí. Sí, sí, Ah. podría ponerle. Eso pueden probar ustedes, agregarle más de estas propiedades, sí, sí. Yo acá Por estoy eso, probando en el botón. si utilizo el del fondo, no hace falta que... Ah, no, el divider es otra cosa. Ah, Es otra cosa, sí, porque el fondo va a ser fondo sí, total. es el fondo del ¿sí? fondo. Ajá. El fondo total del contenedor. Fíjense acá en el botón que tengo un Android, que tengo un text color, ¿sí? Y acá puedo poner el color así. Numeral, a ver, F, el hexadecimal de un color. A ver si me lo toman. Aquí dice F y 5 ceros y automáticamente es el rojo, ¿no? Pero fíjense, yo puedo hacer clic ahí, se despliega la paleta para que pueda elegir otro color, ¿sí? Yo no soy muy... Clic fuera y queda el color, ¿sí? Con la propiedad text color en el botón. Todavía no se ven, ¿sí? Bien. Pero básicamente, para que funcione cada botón, las propiedades serían el ancho, el alto, ¿sí? Y es suficiente. Pero que sean wrap content, ¿no? Le agregamos el ID, hay los textos, por supuesto. Aceptar, cancelar y aplicar. El otro contenedor, ¿sí? El otro contenedor es el que tiene que mostrar los 3 text view, ¿sí? ULP es San Luis 2021, tendría que decir, ¿no? Entonces, este otro contenedor va a tener componentes de tipo TextView. Ancho, wrap content, alto, perdón, wrap content, ¿sí? El texto de este sería ULP. Después vamos a ir completando las otras propiedades. Y así tomo esto, les pondría el ID también si los necesito acceder dinámicamente. Entonces, ULP, San Luis, 2021. Entonces, para el segundo contenedor, el de los text view, ¿sí? Voy a hacer lo siguiente. Para el segundo contenedor, en donde la orientación es vertical, porque quiero que los text views se vean uno debajo del otro, ¿sí? El ancho y el alto, ¿sí? Es match parent. Ocupen todo el ancho y el alto del contenedor padre. Pero el peso va a ser 1. Al tener menor pesos, ocupa más área que el otro text view, que el otro linear layout, ¿no? Si yo voy modificando eso en el código, ¿sí? Vamos acá. Weight 1, orientación vertical, ¿sí? Si yo modifico... Bienvenidos. Ripeó otra vez al profe. Se cortó internet de vuelta. Ahí, bueno. Ahí lo escuchamos, profe. Sí, ahí, sí, porque activé el micrófono, se había cortado internet. Bien, entonces, vieron que con solo poner... esperen que se me borró todo. Con solo poner el peso en el segundo contenedor, ¿sí? En 1, ya empieza a tomar forma, ¿sí? Ya aquí empieza a tomar forma. Vuelvo acá. Ahora, con respecto a los text view, ¿sí? Con respecto a los text view,
Bueno, en este caso tienen puesto como ancho match parent, que ocupe todo el ancho del padre. ¿Sí? Eso puede ser, no hay problema. Pero el alto, ¿sí? No, solamente lo que necesita. Para cambiarle el tamaño al texto, acá está la propiedad, text size, ¿sí? Y todos tienen un tamaño de 60 puntos, de 60 espacios por píxel, ¿sí? ¿Se acuerdan que la unidad de medida de las fuentes era NSP, ¿no? Espacios por píxel. Y cada uno un color diferente. Entonces, aquí en el código, ¿sí? ¿Estoy bien? Puedo ir poniéndoles el ancho. Si quiero que ocupen todo el ancho del padre, acá sería match parent, ¿no? Text size. En este ejemplo, 60 SP. Y le vamos a poner esa misma propiedad a todos. Y ya que estamos, también el text color. Text color, numeral, F, 1, 2, 3, 4, 5. Se activa el rojo, paleta y elijo el color que quiera. ¿Sí? Este color, le vamos a poner un color después diferente a cada uno. En cada propiedad del text view. Acá elijo otro. Cualquiera. Si ya voy a vista diseño, ahí va tomando forma. ¿Sí? Vuelvo arriba. Horizontalmente. Center horizontal. Estoy viendo el chat. ¿Me podrían pasar que quede en el primer linear donde están los botones? El primer linear donde están los botones es este que está acá. Te lo paso por chat. Así vamos a ir haciendo. Ahí va María José. Ese es el primer linear. Capaz que le falte un tag, cerrar algo. No, creo que me dejó pasar todo. Ese es el primer linear layout. Ahí está. Bien. Entonces, ya teniendo los botones, ¿sí? ¿Qué me estaría faltando? El color, el espacio, los ID, debería ponerle, ¿no? Vieron que acá en la Filmina usa un drawable, ¿sí? Divider lay, ¿sí? Es un componente creado por nosotros. Yo puedo crear formas, ¿sí? Yo puedo crear figuras. ¿Estamos? Puedo crear, si quiero, figuras. Puedo crear formas. ¿Para qué me sirve esto de crear formas? Bueno, yo podría crear, por ejemplo, como forma un rectángulo con esquinas redondeadas, ¿sí? Y después cambiarle, ¿sí? Si yo le pongo un botón en la propiedad background, ¿sí? En lugar de un color, le pongo esa forma, el botón adopta esa forma, ¿sí? Me permite personalizar un botón. Esto para que después ustedes lo investiguen, ¿no? Pero ¿cómo creo esas formas? ¿Sí? Bueno, acá me dice que en Android, además de imágenes, podemos usar nuestros propios componentes como fondo, ¿no? Como background. ¿Cómo lo hacemos? Creando un archivo XML, ¿sí? Basta con colocarnos dentro de la carpeta Drawable y crear, ¿sí? Un archivo con formas. ¿Cómo haríamos eso? Esperen que saca la presentación. Vengo acá. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Dentro de la carpeta Drawable, voy a hacer clic secundario, New, Drawable, Resolve File, ¿sí? Le pongo de nombre Drawable Late, yo le voy a poner separador, así le voy a poner, separador, o le voy a poner figura, figura.
cualquier cosa, figura. Y como selector, shape, figura. ¿Sí? Ok. Fíjense que me creó el XML de figura. Me creó el XML de figura. Esperen que corra el chat. Voy a código. Y ahí lo que voy a hacer es, puedo copiar esto, que ya se los voy a pasar, acá directamente. ¿Sí? Yo lo voy a sacar afuera para que ustedes vean. Acá, ¿ven? Voy a crear una figura. Bueno, vamos a reemplazarlo. Voy a crear una figura. ¿Sí? Y el color... cuando pegué las comillas. Me hizo problema las comillas. 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 Este es el estándar de encoding. Coding, comillas. Comillas. Ahí está. Esta figura es un color, tiene un color. Acá, color de relleno. Esto yo puedo hacer clic acá en las paletas y cambiar esos colores, justamente, ¿no? Tiene el color. Tiene un centrado. Estas propiedades son... Esto lo que va a hacer es dibujarme un recuadro. ¿Sí? Esperen que algo... Bien, debería ser así. Si no le está gustando acá. Corto esto. Vamos a hacer así. Star color, center color. Cierro shape. Bien. Voy a recuperar lo que dejé antes, porque he pegado algún carácter que no lo veo y me está dando error. Ahí vamos a deshacer y voy a dejar la grabación. Bueno, entonces, primero creamos un degradé, luego vamos a las esquinas, corner, bien, y en las esquinas vamos a ponerle el radio, 4 dp, y seguimos con el padding. Bien, todos de 70. De 7 dp. La separación. Left 7 dp. Right 7 dp. Top 7 dp. Bueno, acá están todas las propiedades del padding.
y luego márgenes, todos de 3dp. ¿Por qué no me tomo margin? Corner, bueno, esto lo puedo cerrar así. Más fácil de leer. Padding. Termina ahí. No. Profe, le está Perdón. borrando los dos padding, el de adelante, Sí, el de abre sí. la etiqueta Ahí y el de está. cierre. Ahí está. Y margin no me toma la propiedad margin. Ahí está. Ahí está. Margin, left. Pero 3dp. DP, pero Android botón DP, y me va faltando top button left right. Android, perdón, right igual 3dp. dp. Guardo. Ahí tengo una figura, ¿no? Ahora, yo con esto quiero rellenar. Pero, en realidad copié el código incorrecto. Perdón. Bueno, acá era una figura más sencilla. Una figura más sencilla. Pero usemos esa. Usemos esta que está creada ya para rellenar así. No hacemos lío. Bueno, entonces, quiero rellenar el divider con esa figura. Entonces, voy a la activity 2, código, y en el divider, en lugar del @color, sería @drawable figura. ¿Sí? En vista diseño, no se ven acá, pero cuando ejecutemos deberían aparecer los divider. ¿Sí? Si no, a ver, vamos a crear otra figura. Nuevo, drawable resort. Figure, le voy a poner shape. Y esta figura más sencilla tiene un size, una dioptría, tip, y tiene un color sólido, y es de color sólido. Color, bueno, color cualquiera. Acá puedo poner numeral. Bueno, si quiero usar ese mismo mostaza, AB22. Ese es el código de color sólido. Y bien, entonces lo que voy a hacer acá es el divider, cambiarlo por ese figu. Grabo. Ahí se ven bien en diseño. ¿Sí? Usando esa figura de color sólido, se ven los divider. Bien. Bueno, ustedes prueben eso. ¿Sí? Prueben buscar
alguna otra propiedad más. Y en la cuando les active esta presentación, traten de hacer ustedes la actividad 8, ¿sí? Usando en forma anidada los linear layout, crear un linear que tenga esta forma, ¿sí? Usando linear layout, una vista que tenga este aspecto, como tienen ahí, la actividad 8, ¿sí? La clase que viene vamos a seguir avanzando, pero vamos a saltar, ya en lugar de trabajar con table layout y con estos contenedores por separado, esto está bueno para que los lean, los vean, si quieren probarlos, lo prueban. Vamos a trabajar directamente con el constraint layout y con los componentes más avanzados, ¿no? Ya vamos a empezar a trabajar con otros componentes más avanzados.